Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí a través de este medio para imponerles la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de estas clases que nos ha estado ayudando cada miércoles para aprender de lo que Dios estuvo haciendo en esta tierra mientras Él andaba en esta tierra. Entonces seguimos hoy con el trimestre el propósito de los milagros. Seguimos viendo los milagros de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a hablar, dice, abrir los ojos para entender el propósito de Dios. Y vamos a ver de una persona que vivía, se puede decir, triste su vida. ¿Por qué? Porque no miraba. Entonces, es lo que vamos a aprender hoy en este día en nuestra clase número 19. Si alguno no tiene su libro expositor, estamos basados en la base bíblica, San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 41. No vamos a leer todos estos versículos, pero si usted desea, ahí en casita lo puede leer y así mejor entenderemos esta clase. Y hoy tenemos 3 objetivos también. Dice, comprender que la incredulidad es la peor ceguera espiritual de los hombres. La incredulidad totalmente en el ser humano no deja que pueda uno ver las cosas espirituales. El segundo dice reconocer que el testimonio personal es más poderoso que cualquier argumento. Amén. Perdón, hermano. El segundo fue reconocer el testimonio personal. Reconocer que el testimonio personal es el más poderoso que cualquier argumento. ¿Por qué? Porque testificamos del poder de Dios. El tercero dice pedir que nuestros ojos espirituales sean abiertos para contemplar la majestad del Señor. Gloria a Dios. Nuestro pensamiento central dice, el milagro realizado en el ciego de nacimiento en Jerusalén fue una señal irrefutable del poder divino de Jesucristo. Nuestro texto áureo dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. San Juan 9:3. Gloria a Dios. Entonces vamos a abrir los ojos para entender el propósito de Dios. Nuestra lectura antifonal dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo a los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensiones entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendría pecado, mas ahora porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver nuestra clase del milagro maravilloso que Dios nos enseña en este pasaje. Dice que como vemos en esta historia vamos a ver la misericordia de Dios, cómo es manifestada a través en un hombre que se manifestaba en él de una persona minusvalida que vivía ciegamente y que era desde nacimiento. Muchas veces hemos conocido personas que han quedado ciegos después de unos largos años. Pero este hombre dice que estaba ciego desde nacimiento y él dice que se la pasaba mendigando para sostenerse, para sobrevivir, pedía
por las calles y todo eso. Y hoy en día vemos muchos estos casos también de gente que se está entre, como dicen, los cruceros de las luces, donde se paran más los carros, donde se detienen. Entonces vemos muchos estos casos hoy en día también de personas que han decidido ambular por esos tipos de zonas, pero muchas veces con un mal propósito, no tanto que tengan esa necesidad, sino que se han propuesto ellos de estar haciéndose pasar por que tienen esa necesidad, pero ponen a la misma vez muchas veces en peligro a las personas. ¿Por qué? Porque su propósito no es tal vez robar, tal vez causar daño. Entonces podemos ver que estas cosas no es tanto su necesidad, pero hoy vemos también esos casos. Y podemos ver que por personas de esta manera que optan de pararse entre los cruceros para pedir y todo eso, a veces hasta las personas que ahora miran estos casos no saben qué hacer, si de verdad darle como dice, ayudarles o no ayudarles. ¿Por qué? Porque no sabemos si en realidad viven con la necesidad que ellos muestran, su cara triste, afligido, angustiado, porque así lo muestran. Pero hay personas que así muestran su personalidad, pero en realidad no están en esa necesidad, y por esas situaciones muchas personas, mucha gente ya no dan, ya no ayudan al que verdaderamente ahora sí lo necesita. Nosotros nos ha tocado muchas veces así, tenemos que pedirle la dirección de Dios, de verdad, el Señor, esta persona que lo necesita, la verdad. Porque ¿para qué le vamos a dar a una persona que muestre tal vez su rostro lamentable, su infelicidad, su angustia o su pobreza, y que tú le des, digamos, dinero y al último se va y se emborracha o se va y usa para nomás cigarrillo? No vamos a dar para ese tipo de personas, no vamos a aportar para esos casos, se puede decir. ¿Para qué? Para su vicio no podemos hacer eso. Pero por estas personas muchas veces se pierde a veces ya la oportunidad de bendecir al que de verdad lo necesita. Entonces siempre porque hoy vemos todos estos casos, hoy en día seguimos viendo estos casos, hay que pedirle la dirección de Dios si de verdad lo necesita, si de verdad uno le puede dar. ¿Para qué también? Para que por gente que no merece, se puede decir, pierden la ayuda a los que de verdad están necesitados. Entonces, este cuadro que vamos a ver ahora era un hombre que había nacido que desde nacimiento había quedado ciego. Pero aquí vamos a ver en este cuadro algo maravilloso de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Era una oportunidad, en este caso era para mostrar el afecto, el amor y una obra sanadora a través de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos reconocer que en el tiempo de los judíos, ellos pensaban que una persona que estuviera enferma era porque tenía por su propio pecado o por el pecado de los padres. Imagínense, este hombre pensar no tan solo era el sufrimiento de estar ciego, sino ahora el sufrimiento a lo mejor del rechazo de la gente, al pensar que los demás lo miraban como un hombre pecador. Usted sabe, la gente no muestra el afecto, no muestra el amor. Entonces, aparte de su tristeza de ser un hombre ciego, ahora tener que sufrir todavía por lo que la gente dice, por las miradas o por todo lo que se le presentaba. Sin en cambio, aquí podemos ver que esta historia nos enseña a través es el amor, la misericordia de Jesucristo a las personas que están en su necesidad. Y de esa misma manera podemos ver que cuando una situación pasa en tu vida, una situación pasa en mi vida, no es tal vez por tu pecado, es como dice aquí, es porque Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere manifestar su grandeza, su amor en tu vida. Gloria a Dios. Entonces dice, el sufrimiento es el fruto del pecado, pero en el mundo, los que no han conocido a Jesús. Amén. Entonces, y muchas veces sabemos que la enfermedad viene muchas veces por resultados de causas físicas, no tanto porque este hombre pecó o no porque uno peca,
sino porque muchas veces vienen resultados de la enfermedad del cuerpo físico. Entonces vamos a aprender aquí de que este milagro que sucedió no era porque el hombre había pecado, amén. Entonces dice que porque Dios se quería manifestar. Entonces nuestro desarrollo de este día, el primer punto dice, el poder divino de Jesús provee visión completa, amén. El inciso A dice, las sanidades son manifestaciones del poder de Dios. Entonces vemos que empieza aquí la historia mientras Jesús va caminando por las calles de Jerusalén con sus discípulos y con algunas personas más a su alrededor. Entonces dice que yo creo que mientras caminaban, de pronto voltearon o oyeron, pues porque la gente que pedía el dinero a lo mejor de una manera hacía su ruido para que lo escucharan. Entonces, al ver, dice que este hombre estaba ahí pidiendo, se preguntaron entre ellos y al último preguntaron, dice, ¿quién habrá pecado? Dice, ¿este hombre es que por su pecado está ciego o por sus padres? Entonces, podemos ver que no era raro que se oyeran estas preguntas. ¿Por qué? Porque así se tenía en aquel tiempo. Cualquiera persona que estuviera enferma era por su pecado o por sus padres. Entonces no era extraño que se escuchara estos tipos de preguntas. Pero dice que en ese tiempo, pues los judíos, para ellos era eso, el sufrimiento podía venir desde que tú naciste en pecado o por tus padres. Amén. Entonces, pero sabiendo Jesús, dice, no se puso ahí a reflexionar, a darles a entender lo que iba a hacer, sino que les enseña y les aclara que esa circunstancia que ellos estaban viendo al ver ahí al hombre ciego, era para que se manifestara el poder de Dios, para que algo, como dice uno, algo iba a pasar en ese momento. No tanto le importó de decirle la situación, mira, es que él no pecó, es que esto, es que el otro. No, tan solo dice que al ver o al oír sus comentarios, empezó a darles a entender que esa circunstancia que estaba pasando aquel hombre era para la glorificación de Dios, para ver un poder ahí, ver el poder de Dios a través de la vida de ese hombre. Y esto nos enseña muchas cosas hoy en día en nuestra persona. La situación que uno esté pasando, siempre sabemos que tiene un plan, un propósito, amén. Y es glorificarse Dios en nuestra vida, es mostrar su amor, es mostrar su poder sobre nuestra vida. Entonces aquí, a través de un milagro en la vida del pobre invidente, iba a ser glorificado, ¿quién? Nuestro Dios. Gloria a Dios. Dice, el encuentro con el ciego tuvo lugar un día sábado. Aparte de que iba a haber un milagro tremendo, iba a haber un problema también. ¿Por qué? Porque esto fue un día sábado en que los judíos se abstenían en todo tipo de trabajo, tanto para cumplir hasta el mandamiento de la ley, como para someterse a los excesos de las tradiciones de los fariseos. En cambio, Jesús, consciente de que sus días, dice, en esta tierra ya le quedaba muy poco, dice, a él no se puso a pensar en qué día estaba, digamos, me imagino, ¿no? En qué día estamos hoy, si es viernes, lunes, martes, no se puso a pensar. Lo único que él quería hacer es cambiarle la vida al ser humano, hacer un milagro en la vida del ser humano. Él quería seguir impartiendo sanidad, seguir obrando, ministrando la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque él sabía que ya sus días le quedaban muy poco en esta tierra. Amén. Entonces, por esta razón, dice, para él no había tiempo que perder. Él lo que miró a este hombre, imagínense el amor de Dios, la compasión de Dios al ver a este hombre en su gran necesidad por largos, me imagino, años viviendo de esa manera. Dice, a él no le interesó saber en qué día estaba. Lo que él quería es mostrar su amor hacia la persona. Y sabiendo que, como le decía, no había más tiempo que perder porque los días se le estaban acortando para él. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que sabía, dice, que al sanar este hombre en sábado se ganaría una vez más que la desaprobación de los judíos, pero él no podía dejar a un alma sufriendo.
Cada uno que sufre, Dios no le agrada, Dios le llena de tristeza. ¿Por qué? Porque Él tiene la solución. Y el problema muchas veces nosotros somos los que detienen el milagro de Dios con nuestra vida. Entonces vamos a ver aquí, dice que con mucho cuidado Juan describe los pasos que Jesús usó para dar la vista a este ciego. Dice, la mejor lección que podemos aprender aquí es que Dios, dice, obra a su propia manera. ¿Por qué? Porque usó, como quien dice, algo insignificante, algo así de la nada. No fueron, ¿cómo se dice? Algo sobresaliente. Imagínense pensar ese lodo y con la saliva. Y no es que el lodo hiciera el milagro, no es que el lodo tuviera los beneficios para dar la vista, sino que a él solamente ¿cómo se dice? Lo quiso hacer de esa manera para, como dice, contrarrestar el orgullo del ser humano, porque a veces el ser humano se exalta, se enorgullece por lo que saben o por lo que hacen. Sin en cambio, Jesús dijo con lo más sencillo, y mira, lo hizo de esa manera. Pero no es tanto, sabemos nosotros que no es tanto en el lodo o en la saliva estaba el poder, es en Jesucristo está el poder sanador. Él es el que sana, el que tiene el poder. Amén. Solamente dice, tenemos que ser nosotros obedientes. Imagínense, este hombre le hizo el lodo con la saliva y se los puso en los ojos, y después dice que lo mandó a lavarse. ¿En dónde? En el estanque de Siloé. Entonces aquí lo que podemos ver, que el poder sanador está ¿en quién? En Jesús. En Él está el poder. Lo único que se necesita siempre es la obediencia de nosotros, la obediencia de usted, como lo hizo este hombre cuando le dijo, ve a lavarte. Dice que él fue obediente. Muchas veces nos habla el Señor, nos dice qué debemos de hacer y nosotros mismos no lo hacemos. Entonces dice, no, es que el Señor no me sanó, no, es que el Señor no me oyó, no, es que el Señor nos habló, nos enseñó, nos dijo, pero el problema es que tú obedeciste, yo obedecí. Aquí vemos que este hombre obedeció. Entonces muchas veces nosotros no obedecemos lo que Dios nos manda a hacer. ¿Para qué? Para recibir el milagro que pedimos o la necesidad que hemos puesto en sus manos. Gloria a Dios. Entonces el inciso B dice, los milagros son para dar a conocer a Jesucristo. Entonces podemos, dice, inundados por sentimientos de gratitud y sorpresa, el hombre que había recibido, que más bien era ciego, regresó del estanque disfrutando, dice, del don de la vista. Me imagino, o sea, no me puedo imaginar porque pues no me he quedado así, digamos, nunca he visto. Pero me imagino el que nunca haya visto, a mí que me encanta, digamos, ver la naturaleza de Dios. A mí me encanta disfrutar los árboles, las flores, el sol, la luna. A mí me encanta. Entonces, imagínese este hombre que nunca había visto eso, que nunca había contemplado la naturaleza de Dios. Dice que él venía contento, disfrutando del don de la vista, que de tal manera que muchos, dice que ahí lo empezaron a mirar, decían, que este no era el que se sentaba a lo mejor ahí o caminaba por ahí mendigando. Dice, no, sí se parece. Y otro, no creo que sea él. Y dice que él decía, yo soy. Ya me imagino, es como un hombre o un niño que le dan un dulce y venía emocionado y todo, yo soy. Y no lo escuchaban. Él disfrutando de la naturaleza, del don de la vista. Entonces dice que muchos no se quedaron como, no, yo no lo puedo creer, es que no puede ser. Ya usted sabe la mente humana, uno lo ve y todavía no lo cree. Entonces me imagino él, ¿no? Así, sí soy yo, sí soy. Y el otro, no, parece un poquito más y parece que sí. Y decía, sí. Entonces dice que después de la curiosidad de que si fuera él o no fuera él, ahora le dicen que cómo que es que pasó este milagro, cómo es que él recibió la vista. ¿Por qué? Porque sabían que había sido ciego desde nacimiento y desahuciado por los médicos. Entonces, ¿cómo es que él miraba? Entonces, él empezó a decir que hubo un hombre que le echó lodo en sus ojos y después lo mandó a lavarse, y que él se fue a lavar y que él vino y ahora estaba mirando. Y así le estaba contando a los que le estaban preguntando, dice.
y yo me fui y me lavé y ahora veo. O sea, ya me imagino cómo, porque le preguntaban todo, cómo es que fue, cómo es que ahora ves y cómo eso. Gloria a Jesús. Y él seguía narrando de cómo había recibido la vista. Entonces, ahora vemos al que este hombre haya recibido la vista. Claro que sí, hubo algunos que se alarmaron, unos que empezaron como a la vez creer y no creer, pero bueno, estaba tanto esto. Pero ahora podemos ver que los judíos, aquí había un problema para ellos. ¿Por qué? Porque fue sábado. Y aquí vemos, dice que no tanto se alarmó de que el ciego, wow, ahora, ¿cómo es que recibiste la vista? A ellos no les interesó de saber cómo es que este hombre ciego ahora estaba mirando. Lo que más le interesaba, lo que más indagaba, lo que más querían hacer sobresalir es que era sábado. Y para ellos el día sábado era algo como que dice terrible. ¿Y cómo es que este hombre hizo este milagro siendo sábado? Este es un pecador. Este no es un hijo de Dios. Y todos estaban ahí hablando todo lo que quisieron decir. Y la gente seguía diciendo. Y él seguía hablando de decir quién era el que lo había sanado. Entonces, y le preguntaban, ¿dónde está? Dijo, no sé. Y no sabía. Y luego otra vez le preguntaban, pero es que ¿cómo fue el milagro? Y otra vez le dicen, y otra vez le dicen, y cada rato lo interrogaban, y cada rato querían saber como dónde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos toda lo que es la historia, buscaban de tal manera encontrar algo para querer acusar a Jesús, para querer acabar con Jesús. Entonces eran su argumento los judíos, los fariseos, ellos de buscar la manera de cómo acabar con Jesús. Entonces ahora tenían a este hombre como dice uno, la prueba de que Jesús había pecado para ellos en ese día sábado, había hecho algo que no debía haber hecho y lo tenía. Dice, bueno, no lo encontramos, no sabemos dónde está, porque aun cuando le preguntaban al ciego, dice, yo no sé dónde está. No sé, solo sé que hizo esto, me dijo que hiciera yo esto y ahora veo. Y cada rato le hacían preguntas, cada rato. Y ustedes, para que puedan entender toda la historia, usted póngase a leer ahí en San Juan 9 y podemos ver todo lo que estaba pasando. Entonces, llevan a este hombre ahora para que estos fueran juzgados. ¿Para qué? Como testimonio. Entonces podemos ver, aquí dice que los fariseos y escribas fueron siempre un estorbo. ¿Para qué? Para el avance de Jesús. Porque en lugar de poder decir, wow, mira, este hombre que sufría, este hombre que vivía en la pobreza. ¿Por qué? Porque pues con la vista ciega se puede decir que no miraba, no podía hacer tantas cosas. En lugar de pensar algo feliz, alegre por algún milagro de eso, no. Siempre molestos, cada que hacía Jesús un milagro, siempre molestos, siempre impedían que se pudiera expander el plan y el propósito de Dios. Entonces aquí vemos que dice que siempre era un avance. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que buscar otros lugares y no que no tuviera el poder para detenerlos, no, sino que Él tenía que mejor moverse a otros lugares para seguir obrando lo que Él quería hacer, de impartir, como dice la palabra, la luz del mundo. Este ciego no miraba ni siquiera la luz de la creación, pero no tan solo la luz de la creación, sino la luz espiritual. Eso es lo que quiere que veamos nosotros, que no seamos ciegos en lo espiritual. Amén. Muchas gentes quieren o están ciegos de la vista, pero hay personas que miran y están totalmente ciegos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando le hablan del plan, del propósito de Dios que tiene para su vida, se ciegan, se cierran, no quieren escuchar, no quieren entender y creen que por lo que son, que por lo que hacen, ellos mismos lo merecen o por ello mismo existe. Entonces están más ciegos que los que verdaderamente, como este hombre, no podía mirar. Está ciego en lo espiritual. Entonces dice, lo peor que puede hacer el cristiano es quedarse sentado sin hacer nada por temor a la persecución o el rechazo. Sabemos que este hombre no se quedó callado del milagro, del poder de Dios que se manifestó en su vida. Él seguía testificando. Dice, yo hice lo que Él me mandó y yo ahora por eso veo.
Pero él no nada más lo dejaron así tan simple, decir, bueno, tú ya recibiste la vista, vete a tu casa. No, todavía, o sea, aparte porque no encontraban en ese momento a Jesús, ahora él lo tenían ahí, como dice uno, para ser el testigo de que Jesús había cometido un pecado, y aparte lo presionaban, aparte le decían que dijera que no fue Jesús, que no era él. Como dice uno, una persecución para él también. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que también hasta sus padres lo llamaron para ver si ellos decían que no fue Jesús. ¿Por qué? Porque dice que querían negar totalmente lo que Jesús hacía, no querían aceptar nada. Entonces podemos ver que él estuvo, como dice, enfrentando oposiciones también. Entonces cuando nosotros recibimos un milagro de Dios, nosotros no nos podemos callar, aunque nieguen, aunque quieran negar y todo. ¿Por qué? Porque hay un cambio en nuestra vida. Este hombre estaba testificando, pero ahora soy yo soy aquel que mendigaba, aquel que de esa manera sobrevivía. Dice, pero yo soy. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos queremos quedarnos callados de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. No nos quedemos callados. Muchas veces la gente son amenazados, así como aquí este hombre, si no decía que quién era el que lo había sanado, o que negara más bien quién lo había hecho, lo trataban contra él también y contra su familia. Entonces, hoy en día también mucha gente sufre persecución por hablar del poder de Dios en lugares. Aquí se puede decir, disfrutamos de hablar de la palabra libremente. Tenemos nuestra Biblia libremente, pero hay lugares que todavía sufren por testificar el poder de Dios. Pero esto sabemos que vamos a enfrentar cada día en la vida del ser cristiano. Cada cristiano va a enfrentar esas situaciones. Lo que tenemos que hacer es nosotros seguir hablando del poder de Dios. Que aunque tengas momentos de persecución o momentos difíciles, Dios siempre va a estar ahí para defenderte, para ayudarte y para sostenerte. Amén. Gloria a Dios. Entonces veamos el punto número 2. Dice, el enemigo no puede el enemigo no puede negar los milagros, aunque los desfigure y denigran. Gloria a Jesús. Dice, los que experimentan el poder de Dios enfrentan oposiciones. Todos los que han tenido o han experimentado ese poder de Dios, siempre va a haber oposiciones, y muchas veces hasta en su propia casa, más si no es cristiano toda la familia. Si antes eras una persona, se puede decir, con palabras feas que siempre salían de tus labios, y ahora tú aceptas a Jesucristo, hay un cambio en tu vida. Entonces muestras lo mejor que tú puedes decir. Ya no soy yo esa persona, ahora yo hablo de esta manera porque Jesús entró en mi vida, cambió mi vida. Y a veces enfrentamos oposiciones hasta dentro de la casa. Mira, ya se cree el santo. Mira, ya no quiere decir esto. Mira, ya porque según él vive como Dios quiere. Entonces son oposiciones que te ayudan. A veces si no te sometes o te agarras de Dios, te van sacando nuevamente. Por eso le digo, oposiciones siempre va a haber, hasta en su propia casa. Lo más que podemos nosotros saber es saber que Dios está con nosotros y nos puede ayudar a pasar esos momentos. Gloria a Jesús. Dice, su celo, dice, por la ley de Moisés era terrible. Para los fariseos estamos hablando. Ese era terrible. Fue ante ellos que los judíos trajeron al hombre sanado de la ceguera. Les describieron todo lo sucedido. Entonces sabemos aquí que los fariseos ahora llevan al muchacho, niño, al hombre que era ciego. Dice que lo llevan ahora delante de los judíos. ¿Para qué? Para decirle, este hombre fue sanado de su ceguera y fue en este tiempo, digamos sábado, ¿verdad? Dice, fue él ese día, y ahí lo llevan como para hacer juicio con él ahora. Y se le describieron todo lo sucedido y lo pusieron a su disposición. Aquí vemos que dice, Juan aclara que el haber hecho lodo y abrir los ojos del hombre en día sábado no era lo cuestionario. Esa era la violación que atribuían a Jesús. O sea, Jesús había violado el día para ellos. Entonces, que no tenía que hacer nada en ese entonces.
Por eso se tenían al hombre como prueba del delito. Ahí estaban los fariseos, aquí está la prueba, esto es lo que hizo Jesús, esto mira así, y lo llevan ahí. Entonces está este hombre enfrentando oposición ahora. ¿Por qué? Porque recibió la vista. Los fariseos repitieron la pregunta que antes ya le habían hecho. Cada rato le hacían esta pregunta: ¿cómo es que fuiste sanado? ¿Cómo es que este hombre te hizo? Cada rato, o sea, no había un rato que no les preguntaran las veces, o hasta por los vecinos. Dice, ¿cómo había recibido la vista? Dice, y él dice, con sencilla narración, hacía nuevamente lo sucedido. Cada rato le decía, ya dije cómo. Dice, como tantas otras ocasiones, las palabras no le eran suficientes para aquellas personas, ni adecuadas para explicar con detalle lo que había pasado. Dice, pero una cosa él siempre decía, el joven, pero dice, una cosa estaba muy seguro él. Dice que antes yo era ciego, pero ahora veo. Porque cada rato lo interrogaban, ¿cómo es que fue? ¿Quién era? Y cada rato. La cosa es que quería él que negara quién era el que lo había hecho. Entonces podemos ver que en el criterio de los fariseos, Jesús era un pecador. ¿Por qué? Porque no guardaba el día de reposo. Juan dice que en algunos no compartían ese punto de vista. ¿Por qué? Porque decían que si él era un pecador, ¿cómo es que podía hacer milagros? Porque ellos mismos enseñaban que un pecador no podía hacer nada. Porque ellos mismos enseñaban que un pecador, como decía, no tenían autoridad. Imagínense, para ellos el hombre ciego era un pecador y no me imagino que ni lo tomaban en cuenta ni nada. Entonces dice que entre ellos mismos ya había como desacuerdos, porque cada rato decía, no, es que este hombre es pecador porque hizo en sábado, y aquí está la prueba, y aquí está. Y cada rato le preguntaban, ¿tú qué dices? ¿Quién era el que...? Dice, pues yo creo que era un profeta, dijo el ciego, que era ciego porque ya no estaba ciego. Dijo, pues yo creo que era un profeta, o que es profeta. Y para ellos pues les molestaban. ¿Por qué? Y ya es cuando se mostraron el desacuerdo. Dice, ¿cómo es que dices que es pecador? Pero ¿cómo es que hizo milagro? Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento eran solamente los profetas que podían hacer algo. Amén. Entonces había para ellos como divisiones. Ahora ya no nada más contra Jesús, ya como que ellos había también un poquito, algunos ahí que no estaban de acuerdo en lo que los demás decían. ¿Por qué? Porque pues dice, se preguntaron, ¿cómo entonces que hace milagros si es un pecador? Dice que en el Antiguo Testamento el profeta se identificaba por sus obras, o sea, por lo que hacía. Me imagino que hacía milagro a través del poder de Dios. Gloria a Jesús. Dice, este hombre no podía negar lo que él pensaba. Sabía que lo sacarían de la sinagoga por su vida. Aún sabiendo que él iba a ser expulsado de la sinagoga, no podía negar lo que él estaba viviendo. No podía negar de que él había visto, que había sido ciego y ahora ve. Él no podía negar. Él seguía firme. Él seguía, como dice uno, firme en lo que él estaba viviendo y en lo que él había pasado. Amén. No importando que iba a ser, como dice, expulsado de las sinagogas. Muchas veces sucede que hasta tu familia te saca de la casa porque sirves a Jesucristo. No te preocupes, claro que duele, claro que llena de dolor, de tristeza, pero recuerda que estás con Jesucristo y lo más lindo, lo más hermoso. Gloria a Jesús. Entonces él siguió leal ¿a quién? A Jesús. Entonces ahora dice, como no hicieron que el hombre negara de lo que había pasado en su vida, no lograron, dice, ahora llamaron a sus padres del hombre sanado. O sea, dijeron, a este no le sacamos de que niegue a Jesús, o que niegue que fue así, o que niegue de lo que él le está diciendo. Dice, ahora llama a sus padres. Pero estos, dice, sus padres, por temor a las amenazas de los judíos, dejaron que su hijo fuera quien explicara cómo recibió la vista. Esto nos enseña que nadie puede testificar por lo que ha sido bendecido. O sea, nadie puede decir o testificar del poder de Dios sino esa persona que ha recibido. Y aunque ellos no quisieron decir así,
es porque también tenían miedo de que habían oído de que todo aquel que dijera algo a favor de Jesús iba a ser expulsado. Le dijo, si leemos en los otros versículos, dice, él ya tiene edad para responder su pregunta. Nosotros solo sabemos que sí es nuestro hijo, de que sí era ciego y que ahora lo vemos que está mirando. Dice, pero cualquier pregunta, pregúntenselo a él. ¿Por qué? Porque él sabía, ellos sabían que también corrían peligro. Entonces, si ya tiene edad, pregúntenle a él. Pero sí es nuestro hijo y sí era ciego. Gloria a Dios. Entonces, aquí nos enseña que nadie puede testificar de lo que tú has recibido, sino solo tú, con esa palabra de poder decir, yo antes era malcriada, mis palabras eran horribles, mi manera de ser era feo, mi manera de pensar, o yo hacía esto, pero ahora Cristo ha cambiado mi vida, me ha quitado la ceguera natural de poder ver las cosas parecieran buenas, pero me ha abierto en lo espiritual. Ahora puedo ver que lo que hacía o miraba o lo que estaba a mi alrededor era todo malo, pero ahora veo porque Jesucristo ha abierto mis ojos. Entonces, solo nosotros podemos testificar del poder de Dios. Entonces, es lo que nos enseña de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya no eres como antes eras, ya no piensas como antes pensabas, ya no actúas como antes actuabas. Ahora tú, a través del poder de Dios, del Espíritu Santo, te analizas y dices, esto no es bueno, no es agradable, no es, como dice, bueno que el que lo escuche o algo. Tiene poquito que yo andaba en una tienda y oía a una mujer con una, creo que niña o niño chiquito, pero le hablaba, cada que le hablaba, pura grosería, pura grosería, pura. El niño solo decía, ya vámonos, y todo esto, y todo aquello, y todo aquello. Entonces, ay, no sé, hasta me dio cosa. Entonces, pensando en eso, digo, cuando llega Jesucristo en tu vida, cambia tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Amén. Este hombre totalmente le cambió la vida, aunque corrió el riesgo de ser expulsado, pero no pudo negar lo que había Dios hecho en su vida. Amén. Gloria a Jesús. El inciso B dice, los que testifican de las grandezas del Señor son cuestionados. Amén. Gloria a Dios. Entonces todavía le decían que diera gloria a Dios. Era una manera de decir, di la verdad. Y él decía, o sea, él ya todo lo que había dicho era verdad. No había nada que no. Y todavía dice, a ver, di la verdad, que es que decía, di gloria a Dios, da gloria a Dios. Era una manera de decir, alaba a Dios si estás diciendo la verdad, o para que digan la verdad. Y él lo hacía, ¿por qué? Porque él sabía quién le había abierto los ojos. Gloria a Jesús. No podía él decir que ese hombre era pecador. Él solo sabía que lo llamaban Jesús, o él solo sabía que él era quien le había abierto los ojos. Gloria a Jesús. Dice, su concepto de la verdad estaba tan distorsionado que llamaban pecador a quien que era la santidad encarnada. Imagínense, estos hombres, hablando de los fariseos, estaban tan distorsionados. ¿Por qué? Por llamar pecador al que había venido en carne, el Dios mismo ha hecho carne. ¿Para qué? Para dar vida, para dar esperanza, y ellos todavía llamándolo pecador. Imagínense. Gloria a Jesús. Pero ellos sí se creían tan santos. Imagínense. Y eran los más corruptos. ¿Por qué? Porque estaban tan equivocados en su religiosidad. Amén. Estaban tan equivocados en su religiosidad, pero para Cristo ellos eran un hombre pecador. Para él todo lo que hacía era malo. Si nos damos cuenta de todas las clases que hemos visto, la gente como recibiendo sanidad sobre sus cuerpos, tan solo dice por tocar el borde de su manto, tan solo por obedecer que se lavase. Entonces, y la gente ahí, que los religiosos, los que según conociendo toda la verdad, para ellos eran un hombre pecador, un hombre que no merecía andar por ahí, no merecía hacer nada. Sin en cambio, él seguía haciendo milagros. ¿Por qué? Porque él sabía que su tiempo estaba muy cerca. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que este hombre bajo juramento seguía diciendo la verdad, la única verdad. Dice que él decía, si es pecador, yo no lo sé. Lo único, dice, una cosa sí sé, que antes
yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Pero que si ustedes quieran seguir diciendo que él es pecador, yo no lo sé. Eso sí, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que estoy seguro que ahora puedo ver. Gloria a Jesús. Dice, delante de Dios él confesó la verdad que conocía. En Jesús mismo se había cumplido la clave de detención que él dio a sus discípulos. Por sus frutos los conoceréis. Este hombre no pudo negar del poder de Dios. Este hombre no pudo negar de la maravilla que Dios había hecho, aunque estaba ahí aferrados ellos, ponerle palabras que dijeran, que se oyera, que por sus propios labios lo dijeran, pero ellos diciendo, di que él es pecador, di que él es un falso, di que esto, y él no. Y por eso aquí dice, si él es pecador para ustedes, yo no lo sé. Lo único que sí sé es que ahora veo. Y entonces, como dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Él ahora estaba glorificando a Dios, él ahora estaba en obediencia a Dios, él estaba siendo a una persona que alababa, glorificaba a Dios con sus hechos. Por eso dice, por sus frutos lo conoceréis. Y los demás mostraban todo lo contrario de lo que ellos según mostraban, dando a entender que conocían, que vivían. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Dice, la humilde lógica del ciego sanado destruyó que los elaborados argumentos de los doctores de la ley. Ellos no tenían respuesta para él, pero por lo degradaron y lo llamaron pecador. Le hicieron ver que sus padres eran pecadores y que delante de ellos eran ignorantes. Todavía hasta los desprecian. Tú eres un ignorante, tú eres un pecador. Todavía acabando hasta con la familia. ¿Por qué? Porque no hizo lo que ellos quisieran, lo que ellos decían que hiciera. Gloria a Jesús. Entonces vemos el punto número 3, dice, la realización de un milagro debe conducir a una actitud de adoración. Y podemos recordar tantos de los que ya hemos visto en las clases atrás, por ejemplo, cuando fue el que estaba afuera del templo de la hermosa, dice que cuando fue sanado, entró corriendo, adorando a Dios. Entonces lo que dice que cada vez que nosotros recibimos un milagro o nos lleva a adorar a Dios, a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria por todo lo que Él hace en nuestra vida, sin merecerlo. Nosotros, muchas veces Dios muestra su amor, su misericordia en nuestras vidas, aun siendo muchas veces decimos, Señor, ni siquiera merezco que tú hagas esto por mí, pero Él muestra siempre su amor en nuestra vida para glorificarse. Dice con Jesús, el inciso A dice, Jesús confirma la fe del que recibe un milagro. Gloria a Dios. Dice, se espera que la realización del milagro de parte de Dios sirva para que los receptores de los mismos se conviertan en adoradores y fieles siervos de Dios. Si eso es así, Señor, confirma en ellos su bendición. Cuando alguien decide hacer lo recto, no importa la oposición que exista, recibe la bendición y el apoyo de Dios. Amén. El ciego sanado pasó por ese tipo de experiencia. Los hombres le quitaron el privilegio de ir a la sinagoga. O sea, aparte cuando no lograron que él hiciera de lo que ellos querían, ahora lo sacaron de la sinagoga. Dice, pero Dios le concedió la palabra viviente venidera pero Dios le concedió que la palabra viviente viniera a confirmarlo. Los hombres lo despreciaron. Dice que todos, aun los que deciden seguir a Jesucristo, son despreciados por muchos. Mas Cristo lo buscó. O sea, lo sacaron de la sinagoga, pero Jesucristo vino a buscarlo. Jesús se enteró de la infamia cometida contra este inocente y como amoroso pastor buscó su oveja herida. Si él era despreciado por causa de Cristo, por eso mismo era apreciado por Dios. Amén. Dice que si somos nosotros menospreciados por el ser humano, por el mundo, claro que te duele y todo, pero no importa. ¿Por qué? Porque Dios siempre está ahí a nuestro lado. Él nos busca. Amén. Dice, cuando Jesús lo encuentra, inicia el proceso de abrir sus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque ya había abierto los naturales, ¿verdad? Dice, para que vea la luz verdadera de aquella que es la vida de todos los hombres, de Jesucristo. Dice, en el dolor y de la angustia de aquel alma confundida,
Después que lo sacaron de la sinagoga, Jesús le pregunta que si está depositando su fe en el Hijo de Dios, si cree en el advenimiento del Mesías. Por su fidelidad, el hombre recibe su suprema revelación de Dios. El Hijo de Dios es el que habla contigo, le dice, después de hacerle las preguntas. Mírame ahora, si ya tienes tus ojos abiertos, el que habla contigo es el Mesías. Ahí estaba el Señor Jesús ahora consolándolo después de haber sido expulsado. Los que escudriñaban las Escrituras no pudieron ver que el que había sido ciego lo vio. O sea, los fariseos no pudieron ver quién era Jesús, pero el que había sido ciego sí lo vio. La declaración del hombre es que la de Dios, la declaración del hombre es la que Dios espera de todo ser humano, que todo hombre pueda decir, creo, Señor. Cuando le hizo la pregunta, ¿crees en Dios? Cada rato digo el muchacho, el que era ciego dice, creo, Señor. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros le hablemos a alguien, la persona esté dispuesta a decir, yo creo. Amén, para que sean abiertos sus ojos espirituales, para que puedan ver más allá de lo que nuestra mirada física puede alcanzar a ver. Nada más, para que pueda ver en lo espiritual también. ¿Para qué? Para que Dios quiere manifestarse en su vida, darle la salvación, pueda reconocerlo cuando se le presenta el plan de salvación, pueda ser abiertos sus ojos espirituales. Muchas veces dan por no querer recibirlo, no querer aceptarlo. Es cuando se cierran totalmente, se ciegan totalmente. ¿Por qué? Porque no abren su corazón. Sin en cambio, este hombre dijo, creo, Señor, y dice que le adoró, le exaltó. Amén. Gloria a Jesús. No importó en la terrible prueba que él estuvo pasando, que estuvo viviendo. Y por más terrible que se pueda presentar algo así en tu vida, Dios está ahí contigo a darte la esperanza, para darte el plan de salvación para tu vida, para tu persona. Ahora podemos ver que el que era ciego creyó en Jesús, que era un profeta porque le dio la vista material, pero ahora creyó que él lo había sanado, que lo había sanado era Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le había dado la vista espiritual. No nada más recibió la vista literal, sino también la espiritual. Gloria a Jesús. La ceguera del alma es el peor que la física, dice. ¿Por qué? Pues porque con el del alma cierras totalmente toda la oportunidad que Dios quiere darte a tu persona. Cierras, ¿no? Cuando te está hablando del plan, del propósito de tener un encuentro con Dios, el hombre cierra su corazón, el hombre no quiere entender. Tú le hablas, Jesús tiene planes para tu vida, Jesús quiere sanarte o que Jesús quiere salvarte. No, niegan total, no, es que no existe, es que no es verdad. Y por eso es terrible, dice, la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Él muchas veces viene a querer salvarte de la situación que vives. Él quiere venir a salvarte de lo que tú estás pasando. Claro que siempre, a veces pone sanidad en la persona, como dice literal y todo eso, pero más lo que le importa es la sanidad espiritual de tu persona, la sanidad espiritual de tu vida, y así es como después tú puedes ver la obra en lo espiritual. Amén. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que mucha gente es lo más terrible. ¿Por qué? Porque cierran totalmente su corazón y no quieren ver el plan y el propósito que Dios tiene para con su vida. Gloria a Jesús. Aquí nos deja este gran ejemplo, este hombre. Él solamente fue obediente. Eso es lo que necesitamos. Cuando el hombre se le presenta el plan de salvación, es solamente ser obediente, de abrir su corazón o hacer lo que Dios le manda hacer. Y así puede recibir la vista espiritual, puede recibir el plan de salvación. Él puede recibir para el poder, ¿cómo dice? Para tener esa entrada a la vida eterna. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios.
Tenemos que abrir nuestro corazón siempre cuando Dios nos habla a través de su palabra. Tenemos que ser obedientes. Eso es lo que nos lleva a hacer. Si este hombre hubiera decidido no obedecer, de decir, ay, ¿cómo me voy a poner? Bueno, Dios se lo puso al lodo. ¿Cómo voy a ir hasta allá a lavarme? Pero ¿qué tal si no voy a ser sano? No, dice, su obediencia, eso lo llevó a recibir la vista. Amén. Entonces nosotros, hermano, aprendamos algo de todas estas clases que hemos visto del poder de Dios, del amor, de su misericordia. Para aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo, tienes la oportunidad de que Dios te abra tus ojos espirituales y tú puedas mirar hacia un futuro en lo espiritual, de decir que estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Un día vamos a estar delante de nuestro Señor, que Él tiene un lugar para nosotros. Amén. Nos enseñan tantas cosas a través de estas historias tan maravillosas, y espero que cada uno de estas enseñanzas que hemos aprendido, de estos milagros que hemos visto, nos ayude a nosotros a no quedarnos callados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada uno tiene que saber que ya no vive como antes vivía, que ya no habla como antes hablaba. Cuando oyes a personas que hablan palabras que a lo mejor de tus labios salieron, hasta te da cosa, te quedas ahí. Ay, yo la otra vez casi le iba a decir a esa mujer que oía con puras groserías a una niña o un niño, era chiquito. Casi le iba a decir, oiga, señora, se oye muy vulgar con esas palabras, pero claro que no me iba a atrever a hacer eso porque me hubiera ido mal. Pero tan solo eso nos da a entender el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros debemos testificar siempre, del poder de Dios, y decir como este hombre dice, yo antes era ciego. ¿Por qué? Porque antes no entendíamos de lo que hacíamos, no podíamos ver que lo que hacíamos era malo. ¿Por qué? Porque éramos ciegos espiritualmente. Pero ahora que Dios ha abierto nuestros ojos, ahora podemos decir, como dijo el ciego, antes era ciego, pero ahora veo. Gracias a que a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a abrir nuestros ojos. ¿Para qué? Para que podamos heredar la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Y podemos ver que Jesús dice que Él viene a todo aquel que quiere. Amén. Que tenga la necesidad. Dice que Él vino a los de corazón triste, amén, los de espíritu pobre, como dice en un versículo, Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. Los sanos que estaban ahí en las sinagogas se creían que no tenían la necesidad de nada. ¿Por qué? Porque mostraban con sus hechos todo lo contrario de lo que Jesús hacía. No le importó la vida del hombre, no hablando de Jesús, los fariseos, no les importó la vida del hombre, de decir, wow, este hombre mira, ahora contempla la naturaleza. No, eso no le interesó. Le interesó estar más sobre la vida de Jesucristo para negar su obra. Entonces, pero seamos como este hombre joven, adulto, que era ciego, y cuando fue abierto sus ojos no pudieron hacerlo negar de quién había dado la vista. Lo único que él dijo es, bueno, si para ustedes es pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sí sé es que era ciego, pero ahora veo. Amén. Sigamos hablando del poder de Dios. Sigamos hablando de lo que Dios ha hecho, de lo que hizo, lo que hace y lo que va a hacer en nuestra vida. Dios, sigamos, no nos quedemos callados, aunque a veces puede que seas perseguido, criticado, despreciado, no importa. Se oye como dice simple el decir no importa, porque claro que nos duele, pero sabemos que el que está con nosotros es más grande, el más poderoso, y Él es el que nos va a defender, como fue con este hombre cuando fue sacado de las sinagogas. Jesús vino a consolarlo. Jesús vino a hablar con él. Así es con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, espero que sea también de gran bendición esta clase. Amén. Y que sea de bendición para cada uno de sus vidas. Y sigamos adelante. Para la próxima semana veremos en Lucas capítulo 6 del 1 al 11. Amén, para que lo estén leyendo y así también podamos, cada vez que oigamos la clase o miremos, podamos ya estar un poquito realizados con la historia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un buen día, una buena noche. Amén. Dios les bendiga. Les amamos mucho. Adiós.